Ok, la clase de hoy, como tal, vamos a primero a revisar el cambio de ambiente de R en sentido estricto, de R normal, R básico, por llamarlo de alguna manera, a RStudio. RStudio lo que es una respuesta por parte de los mismos programadores a las necesidades de generar un ambiente más amigable, más accesible en cuanto a acceder a los archivos, poder ver los gráficos, administrar variables, administrar bases de datos. Y entonces el mismo, bueno, estuvieron involucrados los mismos del core DR en la elaboración de una versión gráfica que se denomina RStudio. Actualmente hay otros dos o tres visualizadores de R, que es el nombre adecuado, eh, pero el más popular y yo creo que el más potente es RStudio. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a utilizar ese paquete, bueno, ese visualizador, que es el nombre adecuado para nombrarlo. Entonces, vamos a empezar a ver algunas de las partes de RStudio y esta es la pantalla de RStudio. Lo que estamos viendo es, déjenme bajar esta, ok. Lo que estamos viendo son cuatro ventanas. Esta es la ventana donde ustedes pueden escribir su código. Esta es la consola en la cual se va a ejecutar el código que ustedes están haciendo. De hecho, si se fijan, este es parte del código que vimos la clase pasada y entonces yo lo que puedo hacer es eh, ejecutar esta instrucción. En mi caso es con Command Enter, pero soy usuario Mac. Creo que para su caso sería nada más Enter. Si no, prueben con Control Enter. Ahorita no me acuerdo bien cuál es la combinación de teclas este, para Windows. Entonces, eh, si se fijan, yo aquí ya ejecuté en la ventana inferior izquierda, ya ejecuté el comando y entonces si tuviera algún error o quisiera modificar algo, lo hago sobre mi línea de comandos y no sobre la ventana directa del código como ocurrió en R, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de RStudio. La otra es, lo voy a volver a ejecutar. Entonces voy a volver a ejecutar mi comando de decena, de comando de decena, el que está subrayado, ¿no? Entonces, si yo ahí le doy command ejecutar, me crea el valor decena, ¿no? Entonces, todas las variables que yo vaya creando, me las va a ir presentando aquí. Si yo importara una base de datos, también me aparecería aquí. De hecho, aquí pueden ver algo que se llama import datasets y se ve, ¿no? Claramente que podemos importar esa base de datos. Y finalmente algo que nos falló la clase pasada, voy a ejecutar estas que están aquí. Si se acuerdan, yo generé 50 puntos aleatorios y luego se los intenté graficar. Desafortunadamente, por las limitaciones de Zoom, ustedes no podían ver los puntos graficados. Y esa es una de las cosas que quiero que les queden claras de las diferencias entre R y RStudio. Entonces, yo ahí ejecuto, vean cómo me genera aleatorio 50, que es esta variable que acabo de crear. Ahora ya la tengo aquí en mi ventana de variables y le voy a poner plot, ¿de acuerdo? Y entonces, si ven ahora ahora espero que sí lo vean, en la ventana inferior derecha están todos los puntos graficados de esa variable que acabo de generar, ¿no? Son los 50 puntos tal cual. Aquí, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que nos corrió la vez pasada, genero la variable aleatorio 100 y luego si le pongo plot la variable aleatorio 100, lo que me va a hacer es plotear esos 100 números aleatoriamente, ¿de acuerdo? Y entonces de aquí yo puedo salvar como imagen o salvar como PDF
o incluso copiarlo al portapapeles y después pegarlo en su Word, en su Excel, en donde ustedes vayan en su PowerPoint. Entonces, de esta manera ustedes pueden estar manipulando y transportando la información que ustedes quieran. Pueden borrar estos gráficos que acaban de hacer. Y esas son las primeras 4 ventanas de RStudio. Otra cosa que también es diferente es, por ejemplo, cómo se nos va a mostrar la ayuda. Si yo ahora ejecuto un comando de ayuda, por ejemplo, help C, que ejecutamos la clase pasada, esta vez la ayuda me va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Entonces me va a decir, me va a dar todas las características de la ventana, pero en el mismo ambiente, es decir, no me abre una ventana emergente adicional, sino que ahí mismo yo puedo estar consultando lo que necesito y luego paso y lo tecleo acá en mi ventana de código, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto, el comando C es del programa base, sus usos, los argumentos que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Los ejemplos que se pueden utilizar y demás. Entonces, como queda claro, RStudio es un ambiente muchísimo más integrado de toda la información que me puede generar R. Otra de las cosas que es, bueno, no, todavía no me voy a pasar a los paquetes. Vamos a llegar eventualmente a los paquetes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya habíamos hecho, ahora sí, regresando a la programación del código, vamos a ver lo que son la asignación de variables. Nosotros ya habíamos jugado cómo asignar variables numéricas con rnorm a distintos nombres de variables, ¿no? Pero no podemos asignar no solamente números a las variables, sino también podemos agregar texto. El texto que ustedes generen en R siempre debe de estar entrecomillado. Entonces, por ejemplo, yo ahí voy a guardar tu nombre en X, ¿no? Entonces ya se me generó la variable X, que como ven, ahí nos dice el contenido, dice tu nombre, y si le pongo ejecutar, en la ventana inferior izquierda van a ver tu nombre, ¿no? Puedo generar, luego esa variable X la puedo guardar en la variable y ahora si ejecuto Y, pues me pondría el valor de tu nombre, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Ejecuto y tu nombre. Ahora si se fijan aquí lo que voy a hacer es renombrar X. ¿De acuerdo? Y entonces X ahora tiene el valor de 5, aunque originalmente tenía tu nombre. Bueno, el texto tu nombre. Y también puedo renombrar, bueno, volver a capturar Y, que estoy ejecutando acá, y posteriormente, que de hecho fue parte de la tareita que les dejé, ustedes pueden hacer operaciones ya directamente con las variables sin tener que teclearlas. Por ejemplo, X más Y, si lo guardo en Z, pues ahí está, ¿no? Es Z, ahora tiene el valor de 10 porque es 5 el valor de Y, más 5 el valor de X, ¿no? Y luego ustedes podrían aplicar cualquiera de las operaciones matemáticas que habíamos visto, por ejemplo, el logaritmo de Z, y aquí lo está generando, ¿no? Si ojo con la generación de variables, este valor que acabo de generar, logaritmo de Z, no lo estaría después reteniendo, es decir, en ningún momento se generó como variable y entonces ahí se perdió, ¿no? Hasta el logaritmo de Z. Luego vamos a entrar a algo que se llama extracción de variables, que lo vamos a ver casi para cada uno de los tipos de datos, porque es quizá uno de los pasos más críticos en R. Si ustedes aprenden bien cómo extraer los datos, ya sea de una base de datos o de un número que hayan generado, un vector o una matriz, ustedes ya van a poder manipular esos datos para poder hacer la operación que quieran. Ejemplo concreto para biólogos. Imagínense que tienen una matriz en donde están incluidas el nombre de las especies, la diversidad, la riqueza y la abundancia. Ustedes podrían calcular fácilmente sus índices de diversidad sabiendo en qué parte están
su riqueza, su diversidad y su abundancia, y nada más jugando con eso, haciendo pequeñas operaciones matemáticas. Con esas tres pueden obtener Simpson, Shannon, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso creo que es, me gusta verlo muy despacito y con cada uno de los casos de los tipos de datos que vamos a ver más adelante. Entonces, esto de extracción de variables, aquí, por ejemplo, voy a crear la variable a, déjenme dejarlo más chiquito para no distraerlas. Voy a crear la variable a con el valor de 1. ¿Por qué se me movió hasta allá? ¿De acuerdo? Y entonces ya, ahí la ven. Ahora voy a crear la variable b con un valor de 3. No sé por qué se está moviendo hasta allá. Y la variable c con un valor de 5. Entonces ya se me crearon todas esas variables. Aquí están A, B y C. Si se fijan, le da una especie de orden alfabético. Pues sí, en el sentido estricto sí es alfabético a las variables que estoy creando, ¿no? Entonces eso también facilita la observación. Y entonces, luego voy a concatenar con el comando C esas tres variables que yo ya había creado y las voy a guardar en la variable Y. ¿De acuerdo? Entonces, las concateno y si ejecuto Y, lo que tengo son justamente solamente esas variables, ¿no? 1, 3 y 5, que era lo que estaba, las variables que acabo de crear. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera solamente un elemento? Tengo dos maneras de acceder a él. Usando los corchetes cuadrados, que espero que todas tengan bien identificados en sus teclados, y si no, ahorita averiguamos cómo se obtienen. Usando los corchetes cuadrados, ustedes pueden pedir el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, yo le digo de mi variable y, extráeme la variable b, ¿de acuerdo? Y entonces, si ejecuto eso, es 5. Corresponde a écale aquí. A ver, espérenme. A, B y C. Me debería dar 3. Ahorita les digo qué es lo que está pasando. Bueno, ahorita vemos esa parte. Y si yo le digo del elemento Y, extráeme el elemento 2, lo que me va a dar es 3, que es B. Bueno, ya sé por qué es. Me sigue, sí. Lo que sigue haciendo en este caso, cuando le pedí YB acá abajo, me sigue extrayendo el elemento 2 porque no están asignadas todavía de manera correcta las variables como encabezados o como elementos de una lista. Esa es la razón por la cual al momento de extraer no lo está haciendo como se los había planteado. De hecho, déjenme poner una notita ahí de mejorar el ejemplo. ¿Por qué no me deja? Okay. Sí, en estos casos, tanto YB como Y2 me están regresando el valor del segundo elemento de la lista que yo le puse, ¿de acuerdo? Y ahorita este es la primera aproximación de cómo extraer datos de una serie muy limitada. Son 3 elementos y solamente usando corchetes ustedes van a poder extraer un elemento de ese conjunto de datos, ¿no? Otro de los elementos que facilita R es también en cuanto a la administración de variables, tiene que ver con salvar y cargar las variables. Ustedes podrían intentar sacar una cierta variable y jalarla a su entorno de un archivo que tengan en sus datos. Entonces, lo que van a hacer es, utilizando el comando save,
van a decirle qué variable le van a decir, a ver, vamos a revisar todos los argumentos de save para no errar. Help, save. Ok, entonces save tiene los siguientes argumentos. Una lista, bueno, pueden ser estos 3 puntitos que se acuerdan que les había dicho que son muy importantes. Esos 3 puntitos son lo que sea. Es decir, este comando tiene la habilidad de ajustarse a múltiples otros comandos e instrucciones que ustedes decidan. Por eso están esos 3 puntitos. Después vienen los comandos que sí son opcionales. Pueden escoger la lista, el archivo, si está en ASCII, si la versión en la que está, etcétera, 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 ¿no? Habría que profundizar en todos estos, pero no es el objetivo. Entonces, en este caso, del archivo prueba 1 rdata, que es un archivo que yo ya tengo dado de alta en mi work directory, me va a extraer la variable B8. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si es cierto. Hasta ahorita lo que le estoy diciendo a R es, de este archivo, extráeme la variable B8, ¿de acuerdo? Pero nunca ha existido ese archivo en el ambiente que tengo actualmente. Entonces, si le pongo carga prueba 1 rdata, entonces ahora en teoría sí lo cargó, aunque me marca un error que dice el archivo no está en el directorio. A ver, y entonces aprovecho para enseñarles otra cosa. No sé si ahí sí alcanzan a ver el menú que se despliega desde arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahorita me lo pueden confirmar por chat, por favor. ¿Ven el de File, Edit, Code, View, Plots? Ah, sí, ok. Entonces sí lo ven, ¿no? Entonces, una de las cosas que pueden hacer es, se van a Session, Set Working Directory, Choose Directory. También vieron toda esa ruta, ¿verdad? Espero. Y entonces le digo que en curso R. Bien. Y entonces elijo dónde va a estar mi archivo de trabajo, mi working directory, y le digo Open. Entonces, si se fijan aquí abajito, en la ventana inferior izquierda, ya me dice que setwd, es decir, cambió el directorio a esta dirección. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver si es cierto que ya puedo cargar mi set de datos. Entonces, me regreso a la ventana superior izquierda. Y ahora sí se cargó. Entonces dice file todo R. Entonces, miren, acá ok. En la ventana superior derecha tengo lo que está en mi ambiente de trabajo en este momento, los archivos que están disponibles, las conexiones, esto ahorita no nos vamos a meter, pero aquí están los archivos que están disponibles, ¿de acuerdo? Entonces ya cargué prueba 1 rdata. Y le pongo, bueno, ustedes podrían llegar a salvar ese mismo archivo si es que lo modificaron. Insisto con esta parte, los meros de R no recomiendan que hagan las modificaciones sobre su archivo maestro, por así llamarle, por el original, sino que todo el procesamiento de quitar columnas, dejar todos los caracteres iguales, por ejemplo, que todo esté redondeado, bueno, redondeado al mismo número de decimales, sí podrían hacerlo en R, pero por ejemplo, que hubiera algún tipo de carácter especial o que tengan texto, números, fechas,
y números que signifiquen costos, eso mejor háganlo desde algún procesador de bases de datos y luego ya todo se lo jalan a R para manipularlo, ¿de acuerdo? Es decir, tratar de dejarle a R solamente el procesamiento de datos, las operaciones, y no la edición de las bases de datos. Eso sí es súper importante. Ok, pero... Y prueba 1 RData, a ver, vamos a ver si está ahí. Ahí está. Entonces, regreso acá. Y entonces, fíjense, les puse que salvara B8 de este archivo. Y ahora sí ya me creó B8. ¿De acuerdo? Es decir, que en teoría, si yo la invoco, B8, son B8, ahí está, tiene un valor de 8. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería otra de las cosas que facilita RStudio. Ya no tengo que estar picando, sino tecleando, sino directamente usando Session, Set Working Directory, puedo ir eligiendo dónde están mis archivos y además en la ventana derecha, yo puedo ir viendo si se cargaron de manera adecuada o no. Eso es súper importante que también lo revisen. Hay veces que ustedes cargan una base de datos y por alguna falla en el código no la cargan completa o no la cargan en el formato que debe de estar. Ejemplo, las cargan solamente como archivo de texto y no como matriz de datos. Eso es un error súper común. Entonces, aquí mismo les dice, por ejemplo, el aleatorio 100 son números entre 1 y 100. Aleatorio 50 son números entre 1 y 50. B es 3, C es 5, decenas son números. X es un valor booleano, que se acuerdan que habíamos visto en la primera sesión. Es un valor de verdadero o falso. Y así sucesivamente. Entonces, si cargaron una matriz, aquí les debería decir, es una matriz, es un archivo, diferentes cosas, ¿vale? Mira, ahorita. Bueno, entonces, de esa manera, ustedes pueden ir viendo esa parte. Ok, ahora, si se fijan, ya les mandé todo este pequeño script que yo tenga, en donde fui haciendo los pasos uno por uno. Entonces, si ustedes quieren repetir algo de lo que hemos visto, nada más es que lo carguen y lo pueden ejecutar desde sus respectivos Rs. Entonces, con esta parte acabaríamos en sentido estricto lo que es más básico para la introducción. Hay un par de cosas que quiero revisar antes, que son los menús de RStudio. Entonces, con File, ustedes pueden salvar. Si se acuerdan, en el R anterior todo nos lo iba a salvar como TXT y luego de ahí lo podían importar a R. Aquí ya me lo va a guardar como un archivo de R como tal. Si no están viendo la pantallita, no sean malitas, avísenme. Entonces aquí ya lo podrían guardar como un archivo de R, como código R, ¿no? Entonces, en este momento no lo voy a guardar, pero eso está en File, Save As. Pueden abrir un nuevo proyecto, ¿no? Que es uno de estos en blanco, un archivo script, ¿no? Entonces aquí yo puedo empezar a escribir mi nuevo código. No lo quiero salvar porque no escribí nada. Abrir algún proyecto que ustedes ya tuvieran. Desde aquí podrían abrir el código que ya les envié. Importar las bases de datos que a ustedes les interese, de Excel, de SPS, de estadística, que sean archivos TXT. Bueno, con esto cierran la sesión, entonces R se cierra por completo. Les va a preguntar si quieren salvar antes.
Muy importante ir hacia atrás, ir hacia adelante, rehacer, deshacer y rehacer. Clear Console, que también fue un comando útil que vimos en la primera clase, ¿no? Entonces aquí ya me borré todo lo que había ejecutado previamente y puedo ir viendo mi ventana de resultados un poquito más limpia. Bueno, aquí hay más sutilezas en realidad, son que les extraiga una función, extraiga una variable, muestren el documento por fuera, por así decirlo, el acomodo, cuántos paneles quieren ver, qué es lo que quieren ver en cada uno de los paneles, etcétera, etcétera. También aquí tenemos más opciones gráficas, poder ver todos los plots que hayan hecho, hacerle zoom, salvar como imagen, copiar al clipboard, ahorita se me fue el nombre en español. Si quieren empezar una nueva sesión, que termine R, que reinicie. Esto no les voy a decir una mentira. Es más o menos común que R se crashee. Es decir, algo que metieron de más o una base de datos que quizá está mal acomodada, R se indigesta y suele atorarse. Entonces, pues sí van a tener que quitar la sesión o resetear o de plano desde aquí tratar de que se salga R. Y aquí hay otra que les quiero enseñar que es muy útil. Déjenme acordarme. Global Options. En Global Options pueden editar varias de las cosas, como dónde va a ser su directorio, su set working directory, distintas cosas que pueden irle editando R, ¿no? Cuánto de memoria va a utilizar, etcétera, etcétera. Pero un comando, bueno, una opción que es muy útil es esta de apariencia. En ella ustedes van a poder, por ejemplo, elegir la fuente que vamos a utilizar. Ya de ahora en adelante voy a elegir, en atención a ustedes, una fuente un poquito más grande para que no se queden ciegas. Incluso yo creo que aguanta el 36. Y pueden ir eligiendo que se vea con distintos tipos de color. Eso es muy útil para programar porque resaltan las distintas partes del código que están haciendo. Y entonces poder rastrear los errores también se facilita. Como están viendo, conforme lo voy cambiando, hay un montón de opciones con distintas tonalidades. En negro, en rositas, en pasteles. A mí la que me gusta, déjenme acordarme. Hay una negra con colores azules y verdes y rojos, pero que no he anotado. Siempre tengo que pasar por todas para poderla checar. Pero bueno, vayan viendo cuál es la que a ustedes más les acomoda. Por ejemplo, esta creo que se ve bien, aunque no es tan clara la diferencia entre los paréntesis y el blanco, que son grises, los paréntesis y el blanco. Esta me gusta. Ay, según yo había más. A ver, acá. Modern Classic. Me está faltando una con tonalidades verdes. No sé por qué no la alcanzo a ver. Bueno, chéquenla, elijan la que más les guste trabajar o quédense con la que viene por default, que es esta de Xcode. También es bastante clara. Sí, y creo que para aspectos del video es mucho más eficiente que les maneje un fondo claro. Resalta mucho más, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay alguna